Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que ya saben, cuenta con el auspicio de GEI Remodeling, el método EVE. GEI, un corredor inmobiliario súper rápido, súper eficiente, que está a su disposición en las direcciones que usted puede ver en el afiche. Remodeling, empresa de remodelación con puros profesionales a cargo de temas de pisos, muebles de cocina, pintura, remodelaciones mayores con arquitectos, etc. Una empresa que responde, no desaparece, como los maestros Chasquilla, está ahí y responde, garantiza. Y el método EVE para terminar con la celulitis, con la estría y con otras cosas feas que usted quiere eliminar y que no se eliminan haciendo deporte, se eliminan con métodos especiales que fueron traídos desde Corea del Sur. Hay 3 locales donde se imparten estos métodos, según el caso, según lo que usted quiera eliminar, en Vitacura, en Concón y en Los Ángeles. Bueno, el presidente de la República, hasta todavía, el señor Boric, ha demostrado muchos rasgos de todo orden, y uno de ellos parece ser, yo no sé cómo llamarlo, que esté, digamos, en conformidad con el rol que cumple el presidente, con la investidura. No sé cómo decir. Si fuera una persona normal diría, por Dios, que es patudo. O sea, o diría, qué cara de raja. Pero como es el presidente de la República, voy a decirlo de otra manera. Voy a decir qué sangre fría tiene para decir ciertas cosas. Como por ejemplo, algo así como aleccionando a Kast, al próximo gobierno, le ha enseñado que tiene que haber continuidad en la política exterior y que hay que aprender las lecciones. Bueno, una de las razones por las cuales se votó por Kast y una de las tareas que va a tener que llevar a cabo Kast es precisamente descontinuar la política exterior del señor Boric. Porque la política exterior del señor Boric ha consistido y sigue consistiendo en dificultar nuestras relaciones con Estados Unidos, en poner en serios aprietos y casi terminar nuestras relaciones con Israel, en tener una relación apenas, digamos, dentro de los lineamientos de los modales con Argentina, con el presidente Milei. Ha manifestado de maneras directas e indirectas su simpatía y cercanía con la supuesta lucha del supuesto pueblo palestino. Entonces, ¿para qué sigo? Y ahora tenemos el tema, que no sé hasta qué punto está involucrado directamente el señor presidente, del cable de las telecomunicaciones, que en sí voy a seguir tratándolo porque siguen surgiendo nuevos elementos, señoras y señores. Esto no es majadería estar repitiendo un programa. Simplemente surgen nuevas muestras de la mañosería, de la manera como llevan a cabo sus relaciones, no en términos del interés de Chile, sino que del interés de sus ideologías. Hay que descontinuar la política exterior del señor Boric y su ayudante, Van Claveren, al cual colmó de adulaciones, porque claro, el hombre se comportó como un buen sirviente, un buen lacayo de Boric. Tal vez el día de mañana el señor Van Claveren, si le alcanza el tiempo y le alcanza la energía, escribe sus memorias y nos informa de las cosas que logró parar, de las ideitas de la cosecha personal de Boric, pero mientras tanto no lo sabemos. Así es que hay que terminar con la política exterior del señor Boric, como hay que terminar con su política de inmigración, como hay que terminar con la postura benévola, básicamente, que tiene con los grupos como la CAM y otros en el sur de Chile, como hay que terminar con su postura económica, pensando siempre en impuestos, mirando siempre con sospecha a los inversionistas. Hay que terminar con la política talibana medioambientalista que implantó, llamada ahora permisología, con toda razón. Hay que terminar con muchas cosas. La razón de ser por la cual la gente votó por este gobierno que viene y la razón de ser de la agenda del gobierno que viene es descontinuar todo lo que hizo Boric, prácticamente. No sé si habrá alguna cosa buena. Se me estaba olvidando el tema de la educación, el más importante de todo. ¿Qué hizo a favor de la educación? Aparte de organizar
sus empleados del Ministerio de Educación organizar toda clase de eventos repugnantes en colegios y hacer de la educación una especie de adoctrinamiento político, sexual, erótico y perverso, en muchos momentos. En la educación pública, me refiero. Hay que descontinuar eso, hay que descontinuar todo el gobierno, hay que descontinuar su agenda, hay que descontinuar el wokismo, hay que descontinuar esta visión distorsionada del progreso que ellos llaman progresismo. Este es un gobierno, el que viene, es un gobierno de descontinuación, señor Boric. Entre otras cosas, de las relaciones internacionales. ¿Qué cosas positivas ha sacado usted de las relaciones internacionales, aparte de irse a besuquear y abrazar con el guatón guachuchero que preside los destinos de Brasil? ¿Qué? ¿Cuáles son los grandes acuerdos, nuevos acuerdos? Del que tenemos noticia era un acuerdo chueco, hecho a escondidas literalmente, lleno de confusión, que es este acuerdo, esta facilitación que ya venía del proyecto chino, porque es un proyecto chino, no un proyecto chileno, de las telecomunicaciones, del cable de la fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong. ¿Cuáles son las cosas que debemos continuar de su política exterior? Me pregunto yo. Debemos aprender las lecciones. Esa la aprendió Chile. Aprendimos la lección, o aprendieron los que no la conocían, de que no se puede poner en el gobierno, no se puede poner a intentar gobernar, porque nunca gobernaron, a esta tracalada de cabritos educados con folletería, con la internet y con TikTok. Esa lección la aprendimos. La aprendió Chile y por eso que Kast fue el elegido y no la señora cuyo nombre olvidé porque pesaba tan poco, era tan, digamos, inocua políticamente, que ya se me olvidó su nombre. No me acuerdo realmente. No me acuerdo en absoluto cómo se llamaba la candidata del Partido Comunista, que se convirtió en la candidata del oficialismo. Alguien que me ayude a recordar estas cosas. Yo las cosas que no tienen importancia, voluntariamente las borro, las saco de memoria para no ocupar espacio en mi base de datos con cosas que no tienen relevancia. Bien, esa lección Chile la aprendió, por ahora. Tal vez mañana se olvide y el señor Boric o algún seguidor, algún continuador del legado, como llaman algunos de Boric, sea el subsiguiente presidente de Chile. Somos capaces los chilenos. No hemos demostrado nunca tener un CI muy alto. Y entonces, podríamos decir en ese momento, Chile volvió a desaprender las lecciones de la historia. Y en eso le estaríamos dando razón al filósofo Hegel, que decía que la única lección que enseña la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. Vamos a ver si le damos un mentiz a esa afirmación de Hegel. Así que, ya sabe, Castro, vaya a La Moneda, siéntese, tome un blog, una lapicera y tome nota de las lecciones que le va a dar Boric en política exterior. Bueno, vamos a mi primer bloque, estimados amigos, consistente en NeuroMedLab, que entre otras cosas produce esto que yo estoy consumiendo, muy efectivo, uno lo nota, Neuro 300. ¿Para qué sirve? Es un nootrópico. Sirve para que uno esté al 100% o muy cerca de las capacidades que uno tiene. No es que uno se vaya a aumentar sus capacidades, no. Pero poder usarlas completamente, poder usarlas bien, en cierto sentido aumenta nuestras capacidades en comparación con el uso promedio del día a día cuando no tomamos un nootrópico y simplemente en un momento dado nos dejamos llevar por distracciones, por olvido, etc. Este producto se puede comprar en el laboratorio, en NeuroMedLab, o se puede comprar en Mercado Libre y en ninguno de los dos casos en el que se requiere receta médica. Usted lo puede comprar sin problema y una pastilla o dos a la mañana y usted va a notar la diferencia. No es que se sienta una cosa así como que están brotando rayos de su cabeza, sino que se da cuenta que está más concentrado, que no se olvida de lo que acaba de ver, cosas como eso. Muy importante para los mayores de edad, entre paréntesis, ¿no es cierto? Obviamente. Sigo con Praderas de Frutillar. No se olviden ustedes de este emprendimiento inmobiliario en la zona de los lagos, en la región de los lagos.
precioso, toda esa región es precioso, precioso el panorama. Y lo que se está vendiendo ahora en la segunda etapa de este proyecto inmobiliario, la primera se fue ya rápidamente, parcelas de 5.000 metros cuadrados que tienen todo instalado para que usted se conecte. Agua, electricidad y fibra óptica, lo esencial, estimados amigos. Precioso lugar, usted a donde mire, verdor, árboles, vaquitas, unos caballos por allá. Otra cosa, el cielo terso y a 5 minutos de una ciudad muy interesante, muy atractiva, muy tranquila, muy grata, Frutillar, donde usted puede encontrar un hospital, médicos, por lo tanto, hay dentistas, hay café, hay restaurantes, está el Teatro del Lago, todo lo que usted pueda necesitar en Frutillar a 5 minutos en su vehículo de su paraíso privado. Continúo con fastmark.cl, que les quiere recordar además, amigos, lo tengo anotado acá, no se me ha olvidado, así me miran los papeles, les digo que hay Fastmark, que es esta empresa chilena de transporte de Estados Unidos a Chile, va a ofrecer en el Hotel Diego Almagro en Antofagasta el 25 de marzo, sí, tal cual, a las 4 de la tarde, una de estas reuniones, estos meetings, para enseñarle a la gente, para informar a la gente de los mejores métodos de importar desde Estados Unidos. Gratis, esto es gratis, pero hay que inscribirse ya en el sitio web de ellos, porque el cupo, por supuesto, es limitado. El recinto tiene ciertos límites, cabe cierto número de gente, así que vaya inscribiéndose si está interesado. Y Oxibiota, el polvito que viene en un sobre parecido a este, con ilustraciones y con instrucciones, con un polvito que usted lo mezcla con agua, en una cacerolita, echa 1 litro de agua, algo así. En media hora está lista una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted elimina de raíz los malos olores, porque estas bacterias, donde usted las eche, las aeróbicas que usted produjo, en una, qué sé yo, en el resumidero de la cocina, en el baño, o los vaporiza en una superficie como en un jardín, estas bacterias destruyen las que inician la descomposición orgánica, que es la que trae los malos olores. O sea, usted ataca la raíz del problema. ¿Ok? Fundamental en restaurantes, cocinas, digamos de casinos, institucionales, en su casa, etc. Bueno. Vamos a otras noticias nacionales, después vamos a ir a temas internacionales, del barrio internacional. Nuevas fugas del sistema penitenciario chileno, esta vez en la penitenciaría precisamente. Se fugaron 2 tipos disfrazados de funcionarios de gendarmería. O sea, alguien les consiguió la ropa, alguien los dejó pasar, alguien se dio cuenta que no eran funcionarios pero miró para otro lado. Un montón de irregularidades que permitieron nuevas fugas, 2 fugas, y la consecuencia ha sido que se destituyó al alcaide de la penitenciaría, al jefe operativo de la penitenciaría, al jefe de régimen interno, y me parece que están despidiendo o ya despidieron al director regional metropolitano, don Héctor Labrín. Algunos se preguntarán, ¿por qué está pasando esto? Bueno, es bastante sencillo, estimados amigos. Lo voy a resumir aún más de lo sencillo que ya es. Hay 2 factores que están detrás de este proceso de gendarmes que permiten, que facilitan la fuga y de reos que tienen los medios para comprar a esos gendarmes, porque de eso se trata. 2 factores. Primero, el dinero. El dinero es el gran corruptor. El dinero está detrás de todas estas cosas. Estos gendarmes que facilitaron los uniformes, que facilitaron la huida, lo hicieron por dinero. El dinero está detrás de todas las formas de corrupción habidas y por haber en Chile y en todo el mundo. Y en Chile hay mucho más dinero ahora que antes. Ese es un factor. Segundo, las acciones delictuales. Y una de las acciones delictuales son la fuga y la manera como conseguir que colaboren con uno los gendarmes, lo cual significa que hay más dinero, y ese más dinero significa lo siguiente, que es el otro factor. El delito, las acciones delictivas como las acciones de cualquier tipo empresarial, porque es como una empresa, de cualquier actividad que tiene como objetivo obtener una rentabilidad, que en el caso del delito consiste en quitarle sus bienes a otros en vez de trabajar. Ese es el robo, ese es el delito. Bueno, pero como todas las demás,
evoluciona tecnológicamente, pues. Cuando yo era niño, los delitos eran muy simples. El delito era artesanal. Era el tipo, el carterista que se llamaba, que le tironeaba a una señora, le quitaba la cartera y salía corriendo. Siguen existiendo carteristas, pero fíjese usted, ahora se movilizan en motocicleta. Le pegan un empujón a la persona, le sacan el celular, la cuestión, y arrancan en la motocicleta y nunca más se supo. En mi época no habían asaltos a bancos o a grandes empresas, eso no existía. Una vez hubo un intento de robo a un banco y fue la gran noticia nacional en todos los años de mi infancia. No había la violencia que hay ahora, no había prácticamente violencia. Muy raro, era muy raro. Bueno, ¿qué pasó? No solamente hay más dinero, sino que se va aprendiendo, los delincuentes van aprendiendo nuevas técnicas, por lo que hace uno que inventa una nueva manera de robar algo, por lo que ven en la televisión, por lo que se va sabiendo, por lo que le enseñan delincuentes extranjeros, van progresando, van desarrollando nuevas tecnologías, disponen de nuevos recursos, cosas que antes no tenían. La motocicleta, el automóvil que han robado, porque ahora hay muchos automóviles, antes no. La internet, todos esos recursos también los usan los delincuentes. Y hay más dinero disponible en todas partes. Hay más lugares donde robar. Ya no, casi la cartera de la señora, de la abuelita ya no es necesario. Quedan algunos de esos que se dedican a eso. Pero el centro de gravedad del delito ahora es en cosas mayores y los ejecutantes de estos delitos ya no son simplemente el carterista, sino que son organizaciones que disponen de dinero, que disponen de recursos de información, que disponen de celulares, que disponen de armas, que disponen, como disponen de dinero, disponen de complicidad del barrio donde se mueven. Es otra cosa. Se convirtieron de artesanos del delito en empresarios del delito. El caso más puro y nítido es el narcotráfico, evidentemente, donde, fíjense ustedes, el negocio no consiste en quitar, sino que en entregar una mercancía. Pero es un delito, por supuesto. Entregan droga a cambio de dinero. Los ladrones tradicionales quitan dinero. Estos entregan una mercancía. Se acercan más a la figura del empresario, del comerciante. Solo que, claro, su mercadería es ilegal. Y están nada más dispuestos a usar métodos competitivos a base de una automática, calibre 38. Entonces, evidentemente que empiezan a ocurrir este tipo de situaciones. Se están infiltrando en las instituciones. Ya ven ustedes lo que pasa en Gendarmería. Se han infiltrado en niveles políticos, que se ha visto, por lo que hemos visto hasta ahora. En ciertos municipios hemos tenido situaciones vinculadas con el narcotráfico. Para más arriba, seguro que hay también penetración. Han penetrado, aunque sea parcialmente, aunque sea mínimamente, pero estas cosas crecen muy rápido, en las Fuerzas Armadas. Recuerden los grupos de personal de las Fuerzas Armadas en el norte que se dedicaban al transporte de droga. Se empiezan a meter en todas partes porque disponen de recursos técnicos, disponen de dinero, disponen de violencia, disponen de nuevas tecnologías. Dentro de ese cuadro se inscribe lo de las fugas en los recintos carcelarios. Ahora ya no es simplemente el delincuente que logra conseguir unas chauchas para que el gendarme le traiga una cajetilla de cigarro. Ahora el delincuente puede prometer mucho más dinero a cambio de un uniforme. Es distinto. Y ese delincuente además ya no es un tipo aislado que lo pillaron y lo condenaron. Es parte de una banda que tiene gente fuera de la cárcel que puede ejercer presión sobre los gendarmes, amenazar a esos gendarmes. Porque este delincuente que está dentro de la cárcel no es un individuo solitario, es un funcionario de una empresa delictual. Ese es el cuadro dentro del cual existen estas situaciones en Gendarmería. Entonces, sacar a estas personas, había que hacerlo, pero no va a cambiar nada. No va a cambiar. Va a seguir habiendo mucho dinero, va a seguir habiendo mucha gente que por recibir dinero están dispuestos a degollar a su abuela, porque en paralelo a estos procesos que les he dicho, la sociedad en su conjunto ha cambiado moralmente, se ha producido un fenómeno que los sociólogos llaman anomia creciente, o sea, anomia, falta, carencia de normas. Nomos es norma, anomia, no hay norma.
Ya la gente no sigue como antes automáticamente los preceptos mínimos de la decencia, de la civilidad, sino que están todos viendo qué agarrar, qué aprovechar. Y si es dinero, estupendo. En ese cuadro global se inscribe el fenómeno de gendarmería. No es un tema de 2 o 3 corruptos. Es un tema de una sociedad entera que ha cambiado para peor en este sentido. Y por lo tanto, vuelvo, insisto, sacar a estos funcionarios, había que hacerlo, pero no va a cambiar la situación, en absoluto. Si no es Juana, es Chana el que va a recibir el dinero y va a entregar lo que los delincuentes están pidiendo. Así es que la salida de estas personas no cambia nada. Y hay otras cosas en que se manifiesta esta descomposición moral, porque esa es la expresión que hay que usar del país. Les sonará a algunos como moralista, moralina. No, descomposición moral, descomposición de las mores, de las costumbres, de los usos, de los valores. Ya no son obedecidos ni seguidos como antes, o por cada vez menos gente y con menos, digamos, compromiso. O sea, ahora es más fácil tentar y engrasar manos que antes. Vuelvo a insistir en el tema de la licencia médica, porque yo creo que esa es la manifestación más masiva y notoria, pública, que todos hemos podido ver de esta descomposición. Y entre otras cosas, bueno, yo creo que este gobierno que llegó con la pretensión delirante de que iban a mejorar la ética, porque ellos tenían una ética superior, como ustedes saben. Los huevoncetes del Frente Amplio creían que tenían una ética moral superior. El señor Jackson lo dijo expresamente. Bueno, el señor Jackson, como prácticamente toda la gente de su sector, es intelectualmente muy mediano y naturalmente la gente mediana, cuando reciben un beneficio, como es el beneficio del poder, pierden muy fácil la cabeza. Es como la gente que meramente con un vaso de cerveza se curan, pierden la cabeza y hacen huevadas. Bueno, la gente medianamente inteligente solamente son muy fácilmente alterados por cualquier beneficio, se suben por el chorro, como se dice. Entonces ellos iban a cambiar la moral. Ellos eran la encarnación de una moral superior. Bueno, lo que estamos viendo con el caso del cable submarino, perdónenme que insista en esto, pero es que cada día salen nuevos antecedentes, es bastante notorio. Pero también es notorio la manera como están llevando a cabo el traspaso de las responsabilidades de gobierno para la gente que va a ocupar los ministerios. El señor Alvarado, que va a ser el ministro del Interior, don Claudio Alvarado, entiendo, se ha quejado de la falta de transparencia. O sea, nos ha contado en la prensa que el futuro ministro de Transporte, en su visita al actual ministro de Transporte para el proceso de la transición, no le dijeron ni una palabra de este tema del cable de fibra óptica que estaba siendo procesado o que fue procesado. Ahora no se sabe qué es lo que se está procesando en ese ministerio, entre otras cosas. Ni una palabra, como que no existiera el tema. ¿Qué es lo que es eso? Eso es encubrimiento. Eso es una mentira en negativo. No decir todas las cosas es una forma de mentira. Eso es mañosería política. Eso es descomposición moral. Y ya que estamos en eso, del tema del cable, voy a tomarlo desde otro ángulo ahora. Se ha sabido que el señor Araya, este ministro comunista, que en primera instancia dijo que no, que esto era un tema técnico nomás, se sabe, es un hecho, este es un hecho, que ya el año 23, se involucró en una serie de andanzas con los chinos, con las empresas chinas, con la tremenda empresa china que pretende instalar este cable. El 23 visitó China, acompañado de otro funcionario, otro amigote de los comunistas. Después se contactó en muchas ocasiones en China y en Chile con la gente de la empresa china. Se contactó con gente de la embajada china. Y rápidamente, con una rapidez inusitada, como nunca antes se había visto, se llevó a cabo el procesamiento de esto, que en un momento dado culminó con la aprobación del proyecto, que 2 días después fue anulado supuestamente por una falla de tipeo.
Miren ustedes las cosas que hacen y las cosas que dicen. Sería bueno que se aclarara qué contenido tuvo el contacto del señor Araya con sus camaradas comunistas de China. Qué cosas le dijeron, cómo lo palmotearon, cómo lo convencieron. Todo debiera saberse, ¿no? Debieran llamarlo a declarar. Debiera ser puesto en un banquillo político me refiero. No sé si de otra clase. A que cuente, pues. ¿Por qué no se sabía nada de todo esto? Porque se ha mentido y se ha dicho esto partió el año 25. No, partió el año 23, con estas andanzas de Araya múltiples, que ustedes pueden ver el detalle donde las vi yo, las vi en EMOL. Deben estar en toda la prensa. Pero se pasó meses en estas conversaciones con gente de la empresa china, con los camaradas chinos. Bueno, ahí tienen otro ejemplo de cómo funcionó y funciona todavía hasta el día 1, desde el día 1 hasta el último día. Esta gente de la ética superior. Ética superior que es muy fácilmente engrasada, convencida, muchas veces engañada, a todo lo cual ayuda además la incompetencia que lo caracteriza. Porque cuando llega el momento, se les pilla. Esto me recuerda, y todos ustedes conocen, porque en su círculo, si no familiar, los conocieron en el colegio, los conocieron en la universidad, los han conocido en el lugar donde trabajan, está el tontopillo, el listín que se cree inteligente, que está permanentemente tratando de trampear. Pero como es tonto, se lo pilla siempre. Es como un jugador que quiere hacer trampas jugando a las cartas, pero todo el mundo sabe, porque ha hecho trampas 20.000 veces, y se le ven las cartas marcadas. Entonces a esta gente se le ven las cartas marcadas. Aunque probablemente hay algunas cartas marcadas que no hemos visto porque la incompetencia, lamentablemente la incompetencia de esta gente va a la par de la incompetencia de nuestra prensa, de nuestros periodistas, gran parte de los cuales se convirtieron en activistas políticos. Y si llegan a ver algo, rara vez ven nada, pero si llegan a ver algo que no está de acuerdo con sus ideas, miran por otro lado. Yo una vez escuché esa frase textual, no voy a dar nombre, textual. En una ocasión en que me contrataron para un medio de comunicaciones, de repente me empezaron a pagar y yo comenté, oye, yo no he hecho nada, no debieran pagarme, esta plata hay que devolverla. Y me dijeron, mira para otro lado, bueno, hasta el bueno. Bueno, eso es lo que predomina. Entonces, ahí tienen ustedes las andanzas del señor Araya en China desde el año 23. Y nos trataron de pasar el gato y no les resultó porque, como les digo, son listines, son pillines, pero son tontones. Entonces se les pilla todas las veces. Se creen astutos. Aparte de la ética superior de Jackson, se creen inteligentes. No son inteligentes. No lo son. Desde luego, si lo fueran, no tendrían las ideas que tienen. No andarían cantinfleando con lo que cantinflean. ¿No es verdad? Sí, es muy sencillo. Sí, ese es el inicio de todas las cosas. El principio es la raíz de la falta de cerebro. Bien. Vamos a otro bloque y luego vamos a ir al plano internacional. Les quiero recordar, amigos, una empresa que usted debiera consultar por lo menos una vez al año. Yo iría 2 veces al año, porque las cosas se pueden descomponer muy rápido. Es Servicios Logísticos de Ingeniería Consultores.cl, que se dedican a examinar, a hacer un scan de su logística para descubrir lo que generalmente se descubre, que hay alguna sección o varias de su logística que están funcionando mal o mediocremente y usted está perdiendo plata, está perdiendo mercancía, está perdiendo clientes. Cosas que a veces no se notan porque no se reflejan de inmediato en los libros de contabilidad o porque simplemente las gerencias en el día a día, que el telefonazo, que la reunión, que la cuestión, no se les pasan por alto muchas de estas cosas. Ellos encuentran lo que está funcionando mal, le ofrecen un modelo alternativo que funciona al 100% y le buscan el personal adecuado. SLIconsultores.cl. Continúo con Safe Fire Trailer, este vehículo que es un remolque que usted engancha en pocos instantes a su camioneta y va de inmediato con esto a combatir el fuego que se haya iniciado en su fundo,
porque esto es especialmente adecuado no para una casa, sino que para un predio agrícola, donde no hay manguera de jardín y usted no puede apagar un incendio con un vaso whiskero. No, se empieza un fuego en un cobertizo, empieza un fuego en un bosque, empieza un fuego en una bodega y ¿cómo lo apaga? Empieza a llamar a bomberos, se demoran horas o más. Con este remolque usted ataca de inmediato. Va con un volumen, ustedes lo están viendo, un cubo de 1 metro cúbico, 1000 litros de agua, una motobomba, está en la parte delantera que también ven, mangueras, extintores, todo lo necesario para combatir de inmediato el fuego y extinguirlo o tenerlo muy controlado hasta que llegue la caballería. Pero normalmente usted, si ataca un fuego que se inicia con esto, lo va a extinguir. Esto tiene muchas otras utilidades porque esa motobomba puede servir para extraer agua. A veces se rompe una cañería en alguna parte y se empieza a inundar una bodega donde tiene mercadería. Bueno, inmediatamente con esta bomba usted extrae esa agua. Tiene muchos usos y yo creo que todo predio agrícola debiera tenerlo así como todo predio agrícola tiene tractores o tiene, semilla y tiene, en fin, lo que sea. Habría que tener esto. Porque los fuegos en el campo, ustedes saben, en las temporadas de incendios se hace muy claro. Son muy rápidos cómo se extienden y cómo destruyen todo. Sigo con compreoro.com, ya les he mostrado estas bolsitas donde viene, o esta cajita donde viene una bolsita, oro y plata, 1/4 de onza de oro, 1 onza de plata puro, y traen una tarjetita de garantía expedida y firmada por la Universidad Católica de que estamos hablando de más de 99% pureza. Tremenda póliza de seguro financiero si usted tiene oro y plata y tremenda inversión porque han subido, pero de manera espectacular. Y flamencas.cl, amigos, si usted quiere amenizar su cumpleaños, su matrimonio, con algo distinto a las cosas estándar, habituales y fome, especialmente en los matrimonios, que son una fomedad absoluta, con una música estridente de mala calidad. Bueno, hágalo como lo hice yo, con una de mis hijas, con un grupo de flamenco, una cosa preciosa, más cálida, más cercana, más real y hermosa música. Si usted no la conoce le va a gustar, salvo que sea sordo. Están disponibles también para eventos corporativos, para restaurantes. Ellos normalmente hasta ahora han estado actuando en Casa del Jamón y siguen haciéndolo de algunas semanas, pero están disponibles para otros restaurantes también. Así es que póngase en contacto con flamencas.cl. Bueno, Estados Unidos sigue acumulando más y más y más recursos militares alrededor de Irán. Y los iraníes siguen sin dar señales de que van a asustarse o van a rendirse. Estados Unidos les pide terminar completamente con el enriquecimiento de uranio, terminar con los misiles que tienen balísticos ya, terminar con el apoyo a los grupos terroristas que tanto daño han hecho en Medio Oriente. Y son peticiones que los iraníes no aceptan. A lo más aceptarían, y probablemente sería una mentira, como lo han hecho tantas veces, una reducción del enriquecimiento de uranio. Pero eso es muy vago y no es suficiente para Estados Unidos, aparentemente. Pero, a pesar de que en todas las reuniones no han avanzado un paso, a pesar de que los diplomáticos salen diciendo siempre esa mentira típica de los diplomáticos, fue una reunión constructiva, se ha avanzado, se ha progresado. Mentira. Si se hubiera avanzado y progresado no habrían sido, digamos, no se habría establecido una nueva reunión, ¿no es cierto? Bien. Trump sigue arrastrando los pies, no inicia el ataque a pesar de que ya tiene todos los recursos, a pesar de que incluso ya, como yo leí en un artículo, los marinos que tripulan los portaaviones, los destructores de todas estas flotas que se han reunido en el Golfo Pérsico o en el Mediterráneo Oriental y todo en función de esta situación, están cansados, están aburridos, están lateados, están perdiendo las ganas de hacer nada. Pero dejando eso de lado, ¿por qué Estados Unidos no lleva adelante el ataque y demuele completamente el régimen? ¿Por qué? Cuando no se ve una salida diplomática, es imposible. Las posiciones son absolutamente opuestas. ¿Por qué entonces no se desencadena ya el ataque? Es ahí la gran pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. Porque no se sabe cuál va a ser el resultado. No digo de la guerra misma, no es que teman que van a perder la guerra los norteamericanos,
pero pueden no ganarla. No ganarla significa que las consecuencias de destruir lo que le queda de recursos a las Fuerzas Armadas iraníes no va a producir los resultados positivos que Estados Unidos quiere. No está claro cuáles van a ser las consecuencias. No está claro, incluso en el plano puramente militar, cuál podría ser el costo. El costo, además, para la economía mundial. Por eso se vacila. Sí, es muy simple. Las guerras, todas las guerras, desde los principios que estaban registrados por la historia, desde la guerra de los griegos con los persas, las guerras de los romanos contra los partos, las guerras de Napoleón, todas las guerras se inician porque el que la inicia tiene la confianza y a veces la certeza de que la va a ganar. Lo que le pasó a Putin con Ucrania. Y un buen ejemplo, ya la van a ver por qué. Nadie inicia una guerra pensando que la van a perder o que no van a ganarla. Porque una guerra es costosa. Aunque se gane, se pierde material, se pierde gente, hay bajas, hay problema económico. Entonces, la guerra presupone no solo objetivos distintos entre las partes, polares, antagónicos, y una de las partes decide, digamos, resolver esto por medio de la fuerza bruta, pero la otra condición fundamental, aparte de este conflicto que no tiene una solución pacífica, es que el agresor, el que decide iniciar las hostilidades, esté convencido que tiene al menos una alta probabilidad de ganar. De que el ganar es posible, de que existe esa opción en la guerra, ganar, como también existe la de perder, pero que ganar existe. Pero parece que ya no existe esa opción, incluso con armas convencionales, estimados amigos. Piensen ustedes lo que sucedió en la Guerra Fría, cuando los grandes adversarios eran Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos, ambos armados, como siguen estando, con armas nucleares. ¿Por qué no hubo un enfrentamiento a pesar directo nuclear? Porque no se puede ganar una guerra nuclear. Por lo menos eso es lo que se pensaba en esa época. Hay algunos que piensan que la doctrina militar soviética, por lo menos, o rusa, piensa que se puede ganar una guerra. Pero piensen ustedes además que el concepto de ganar una guerra no es simplemente derrotar al adversario, que el adversario en un momento dado saque, digamos, pida agüita, saque la bandera blanca. También hay que considerar el costo, porque hay victorias pírricas, como le pasó a ese militar de fortuna Pirro con los romanos. Ganó 2 batallas, pero le costaron tanto que él mismo dijo, otra victoria como esta y me arruino. Parece ser que ahora todas las guerras, dado el desarrollo de las tecnologías no convencionales ahora, dejemos de lado las nucleares, que ya claramente ningún lado quiere iniciar una guerra nuclear porque no se puede ganar, o porque el costo es simplemente inconcebible. Pero está sucediendo también con el armamento convencional, porque está disponible para todos y es más letal que nunca. Miren lo que le pasa, aquí al ejemplo de Ucrania. Los rusos, Putin creyó que en 3-4 días iban a conquistar Kiev, iban a establecerse, iban a hacer lo que querían. Se cumplieron 4 años y ahí están, con 1.300.000 soldados o muertos o mutilados, miles de tanques y equipo destruidos, incluyendo barcos, submarinos, toda clase de material, para avanzar prácticamente nada, para avanzar un 0,5% o un 0,1% de territorio fuera del que ya tenían de antes. ¿Por qué? Siendo Rusia un país bastante más grande, varias veces más grande que en población que Ucrania, teniendo muchos más recursos. ¿Por qué? Porque ahora cualquier ejército que esté decidido a combatir, estoy pensando obviamente en alguien que está decidido a combatir, tiene recursos para infligir bajas intolerables. Y cuando se sigue insistiendo, como lo hace Putin, porque ahí predomina una cultura de que no importa lo que pase con la chusma, que los destruyan, como lo vimos, como les he explicado en la Segunda Guerra Mundial, los rusos le ganaron a Alemania, pero perdieron 20 millones de personas. O sea, millones de soldados, porque no les importa. Pero aún así no les funciona. Los van destruyendo. Podría darle ejemplo, ya les he dado en algunos programas, de operaciones militares rusas que han terminado con una carnicería absoluta. No ha quedado títere con cabeza. Bueno,
¿Por qué pasa esto? Porque ya no vivimos en el siglo XIX en que los grandes imperios podían luchar contra tribus armadas con arcos y flechas nomás. Y los imperios tenían soldados con rifles de repetición, ametralladoras, cañones con granadas explosivas. Claro. Aún así, de vez en cuando los europeos sufrieron masacres como los ingleses con los zulúes en el año 1880, creo que fue, en África. Hay una película sobre esa batalla. Bueno, amigos, hoy en día los costos pueden ser demasiado intolerables. Y entonces de ahí las vacilaciones de Trump. ¿Ustedes creen que si Trump hubiera tenido la seguridad de que aplasta rápidamente sin casi costo y que además las consecuencias van a ser benéficas para Estados Unidos, ¿ustedes creen que ya no habría empezado la guerra? Puede que la empiece igual, porque ¿cuál es la alternativa en este momento debido al cul-de-sac, al callejón sin salida en que se metió Trump? ¿Retirar sus tropas? ¡Qué plancha! ¡Qué desprestigio! Que toda esa enorme concentración de Fuerzas Armadas, el día de mañana Trump dijera, bueno, chiquillos, vuelvan para la casa. Sería un triunfo fantástico para todos los enemigos de Estados Unidos. Sería una derrota monumental. Sería peor que lo de Vietnam. Sería peor que lo de Vietnam. Entonces, puesto que no hay salida diplomática tampoco, ¿cuál es la salida? Bueno, una posibilidad es que de todas maneras Trump, porque ya está atrapado en esta situación en la que él mismo se metió enviando, creo que ya hay 3 grupos de tareas con portaaviones ya en la zona o yendo a la zona. Cientos de aviones. En concreto, por lo que he visto en la internet, más o menos 1/3 de todos los recursos militares aeronavales norteamericanos están ahí. Imagínense retirar eso. Entonces en una de esas dice, se tira a la piscina. A veces sucede eso. Ya no se sabe qué hacer, se tira a la piscina. Esa es una posibilidad que en cualquier momento, en esta semana o en la próxima, ya no puede, digamos, transcurrir mucho más tiempo, se inician las hostilidades. La otra posibilidad, yo creo que los iraníes están jugando esa carta. Los iraníes han sido mucho más astutos que los diplomáticos norteamericanos. De hecho, cualquiera es más astuto que los diplomáticos norteamericanos. Han sido siempre realmente aficionados. Piensen ustedes en los enviados que tiene Trump en este momento en el tema Rusia, Ucrania, Irán, Estados Unidos y Israel. Un señor que viene del mundo de los negocios y amigo de Trump, sin ningún conocimiento diplomático. El señor Bikoff. Y luego un yerno, un gallo alto, flaco, con cara de nada, cuyo nombre ni siquiera es Khrushchev, no sé, algo así. Un fulano que no es ni chicha ni limonada. Aficionados. Los persas tienen una tradición milenaria. Entonces, los iraníes están jugando a la carta de que en vista de que Estados Unidos no se atreve, porque ellos se mantienen firmes en lo suyo, que finalmente Estados Unidos va a aceptar un supuesto pacto que puedan presentar al público mundial, no sé si con éxito o no, yo creo que sin éxito, como un triunfo diplomático que evitó una guerra y nuevamente Trump se va a candidatear para el Premio Nobel de la Paz. Van a firmar cualquier cosa con tal que esté presentado el texto de tal manera que parezca, a primera lectura, pero no a la segunda, de que hubo un triunfo diplomático de Estados Unidos. Y así pueden retirar sus tropas y no entrar a esta guerra, de la cual hay tantas dudas, y salir con una supuesta victoria. Este segundo camino, el de una falsa victoria diplomática, es lo que temen en Israel. En Israel lo único que desean, y se les nota en lo que declaran no solo sus autoridades, sino que lo que dicen los bloggers israelitas que yo veo, lo único que quiere Israel es que Estados Unidos se decida de una vez por todas a atacar, para poder ellos darse una cierta seguridad de que van a destruir, por lo menos van a postergar por otro tiempo el desarrollo de armas nucleares de Irán, cosa que Israel no puede tolerar, no puede simplemente tolerar. Trump dice que tampoco, pero Trump está en esta situación política y es probable, hay una probabilidad que llegue a lo que él va a llamar un triunfo diplomático, que va a ser una estafa diplomática. Y los iraníes muertos de la risa van a empezar de nuevo a desarrollar el enriquecimiento, pero lo van a hacer mejor, más escondido,
Van a seguir con sus misiles con los cuales chantajean o pueden chantajear a Israel. Van a seguir financiando a Hezbollah y a Hamas y a los Houthis. Va a seguir todo igual y peor, porque los iraníes van aprendiendo las lecciones de la historia al revés de los norteamericanos que no aprenden ninguna. Ese es el panorama que yo veo con un horizonte temporal. No sé cuánto esto puede durar, pero no me imagino que dure mucho más ya. No puede ser. Ya se ha llegado demasiado al borde en la parte diplomática y en la parte militar. Algo tiene que ceder, como esa vieja película. Something got to give. Algo tiene que quebrarse por algún lado. Entonces, o vamos a tener hostilidades pronto, o vamos a tener una supuesta victoria diplomática de Estados Unidos muy pronto. Eso es lo que veo venir, estimados amigos. Bueno, me quedan un par de cositas más. Todo lo que les he dicho sobre esta situación bélica, podríamos resumirlo con una frase: la creciente inviabilidad de las acciones militares para resolver problemas. Antes eran viables. Los que dicen que la guerra es inútil, no, eso es una tontería. Las guerras han sido útiles para los vencedores muchas veces en la historia humana. Ahora es que se está haciendo inviable, por la capacidad de hacer daño intolerable incluso al derrotado. Eso es. Eso es. Permítanme, estimados amigos, ir a mi último bloque antes de entrar al tema de la estatua en la Plaza Baquedano, al tema de la ministra Lobo. Y bueno, Edisur, editorial chilena, con un local en Compañía 1025 y con un sitio, en su sitio edisur.cl, una sección digital donde usted puede bajar por precios ridículos todos los libros que quiera, evidentemente, libros que no están en papel, muchos de ellos. Súper baratos, 3 lucas, 4 lucas, libros inencontrables en una librería. Edisur.cl. Continúo con Eudora Vino, ahora sí les muestro una botella finalmente. Miren esta hermosa botella. Giribilo. Un tinto. Amigos, ¿de qué variedad es este? Bueno, no dice, o no alcanzo a leer porque la letra es demasiado chica y a pesar de que me operé de la vista hace unos meses, no se convirtieron en microscopio, mis ojos tampoco. Bueno, estos vinos son de excelencia. Usted no los encuentra en ninguna parte salvo en el Club Eudora. Usted se hace socio del Club Eudora y una vez al mes recibe una caja con un número de botellas de tintos y o blancos, siempre distintos en la caja y las cajas siempre distintas. Vinos de excepción que usted no va a encontrar en ninguna otra parte. Una vez al mes, si usted es una persona que bebe vino, como vuestro servidor, en cantidades razonables, no más de 2 botellas al día, en el caso mío, tiene que hacerse socio del Club Eudora. Lo va a pasar bomba, estimado amigo, un vino exquisito, una copita al día de un vino excepcional. ¿Por qué no darse ese gusto? Club Eudora. Sigo con Controller, ya sabéis, una empresa que tiene muy bien puesto ese nombre, Controller, porque hace un montón de cosas a favor de otras empresas. En el plano de la contabilidad especialmente y específicamente, pero también en otros. Optimización del pago de impuestos. Sacarlo usted de líos que se haya metido con impuestos internos. Mejora de los procesos administrativos. Todo mejor con Controller. Esta es una empresa con 20 años de experiencia que ha tenido y tiene clientes de multinacionales, lo cual demuestra su calibre, y que hace un énfasis muy especial en empresas pequeñas, pymes, que tienen menos recursos para hacer las cosas bien, porque no tienen todo un departamento de contabilidad, por ejemplo, y cosas así. Entonces se pueden meter las patas, se puede pagar más o se puede pagar menos impuestos los debidos. Pueden meterse las patas de muchas maneras. Los procesos administrativos que existen incluso en una empresa muy pequeña, como no sé muy bien, tienen que mejorarse. Controller. Y termino este bloque con el ajedrez, que espacioajedrez.com, que va en los próximos días a ofrecerle a usted un montón de nuevas actividades ajedrecísticas para beneficio de los niños y de los adultos.
Los niños, por las razones que les he dado muchas veces, y los adultos también por las razones que les he dado muchas veces. Ese teléfono es un WhatsApp y es un teléfono, obviamente, y usted se puede comunicar con Pablo Tolosa y ver qué es lo que tiene en carpeta para ofrecerle a sus niñitos, a su sobrino, a sus hijos, a sus nietos, etc. Bueno, resulta, amigos, que el Consejo de Monumentos, el Consejo Nacional de Monumentos, creo que es el nombre completo, decidió que la estatua del general Baquedano tiene que volver a la Plaza Baquedano. Pero eso no va a ocurrir en este gobierno porque el gobierno no quiere que vuelva a la Plaza Baquedano. Para ellos sería, como dijo Desbordes, actualmente Desbordes alcalde, sería una derrota cultural. Para ellos, en cierto sentido, lo que pasó en la Plaza Baquedano, que siempre la ocupan para todo. Ahí fue donde se reunió 1 millón, creo que llevaban 10 millones de personas para reclamar contra el neoliberalismo. Bla, bla, bla. Y ese es el lugar donde se reunían los camaradas activistas a dejar la cagada, literalmente, a mear, a defecar, a romper todo alrededor, la Plaza Baquedano. Y al general de Baquedano los trataron de destruir muchas veces, no pudieron, porque además de ser lo que son incompetentes, hasta para eso, hasta para romper. Entonces, ustedes saben, se llevaron la estatua al general Baquedano a otro lado, pero ahora tiene que volver a su lugar y debe volver a su lugar. Porque todo debe volver a su lugar en Chile, y este sería un muy buen símbolo. Pero esto no va a ocurrir durante este gobierno, dice Desbordes, y es evidente que es así. Y me pregunto, y aquí tengo una pequeña duda si va a ocurrir con el próximo gobierno. Porque en una de esas, como decía Sebastián Piñera muy bien, lleva una frase que tiene mucho valor en todas circunstancias, otra cosa es con guitarra. A lo mejor, o a lo peor, Kast y otros en su gobierno van a decir, bueno, sí, debiera volver a la Plaza Baquedano, es un símbolo cultural de que estamos... pero ¿para qué nos vamos a comprar otro problemita con los hueones de siempre? Eso van a decir quizá y van a también patear el tarro para adelante. Espero que no. Eso sería un signo de que el próximo gobierno, en vez de ser lo que uno espera, un gobierno que va a reconstituir este país, se va a convertir en otro gobierno tratando de flotar simplemente en un océano de caca. Yo espero que no. Y si me ocurre, voy a ser tan feroz con el gobierno de Kast como lo he sido con el de Boris. No esperen ninguna simpatía mía, no esperen que haga el papel del spin doctor, como llaman en Estados Unidos, el que arregla los discursos y las cosas para que parezcan mejor las cosas lo que son. No, si no son capaces de devolver el monumento o cualquiera de las otras cosas que el país espera, los voy a hacer pebre en la medida de lo que es posible. Porque ellos han prometido que se va, digamos, a tomar acción de verdad. Y espero que no haya sido meramente un discurso para conquistarnos los votos, nuestros votos. Así que esto del monumento baquedano me parece que puede ser un muy buen signo caminero de lo que viene por delante. Vamos a ver, porque el 11 de marzo, falta muy poco, asume el próximo gobierno y ya el Consejo de Monumentos Nacionales dijo que tiene que volver a la Plaza Baquedano. Así que ya es una cuestión de tocar un botón y listo. Vamos a ver. Y la otra cosa con que termino el programa es la ministra Loho de Sexpress, que a propósito otra vez, porque todo está conectado con el cable en este momento los chinos, dijo, cometí una imprecisión. Se refería a que se había conversado con el embajador, pero no era el embajador chino, sino que era un mensajero, era el ascensorista a lo mejor. Cometió una imprecisión. Que una manera es tratar de disminuir su falta, porque imprecisión es menos grave que decir error, que decir equivocación, que decir metí la pata, que decir fui una estúpida y metí la pata. Entonces, una imprecisión siempre suena como, bueno, en vez de 10,9 puse 10,85. Lamentablemente este no ha sido un gobierno, la gestión de la señora Loho y la gestión de todo el gobierno no ha sido una gestión de imprecisiones, sino que ha sido una gestión de incompetencia total y completa. No me venga con lo de la imprecisión. Imprecisión. Vayan a bañarse o de vez en cuando una duchita les haría falta. Bueno amigos, hemos terminado el programa de hoy. Viene el fin de semana, sábado, domingo, y aún no sé, como de costumbre, todavía no sé, pero voy a buscar, como les digo siempre, un tema entretenido
para divertirlos, para ilustrarlos en alguna cosa que no sabían, para recordarles algo que olvidaron, para interesarlos en un tema. Trataré, esa es mi labor y ninguna más. ¿Ok? Ok. Muchas gracias por estar con nosotros. Y yo creo que ya la próxima semana vamos a tener, a los que están esperándola, a Nicole Rodríguez. Creo que sí. Me parece que sí. Ya.